Hola amigos, aquí comienza un nuevo programa de encuentros en la pulpería. Hoy cruzamos el río Yaguarón y fuimos a invitar a un amigo, a un activista cultural de frontera. Sus trabajos sobre la cultura de nuestra frontera lo podemos ver en las redes sociales. Participó junto a otros destacados de la cultura en el documental Casa de Río. Hoy lo invitamos a charlar, entre otras cosas, sobre la conocida Casa Aspiro. Jorge Pasos, es un placer recibirte acá en la pulpería y te agradecemos por tu presencia. Buenas noches, Juan Carlos. Muy agradecido por la invitación. Buenas noches a la audiencia de este buenísimo programa que tengo acompañado siempre. Y puedo empezar, Juan Carlos, con una observación. En 2021 tuvimos la gran pandemia esa, perdimos muchos amigos, pero para mí fue un año muy especial, porque es el centenario de mi padre, Ney Pasos, que nació en marzo de 1921. Y entonces pude ser invitado por esas conjunciones astrales, digamos, a participar de este cortometraje que fue filmado aquí en Río Branco, que se ha llamado Casa de Río. Cuando estábamos en reunión con la producción del corta, el director me llamó porque le dijeron que yo era un buen contador de historias. Está bien. Y estoy allí en la reunión, están hablando sobre temas posibles de ser en objeto del guión, ¿no?, del corto, y yo empiezo a contar una historia, que es la siguiente. Le dije: che, yo tengo una historia para contarte. 3 hermanos vascos, solteros, son dueños de una gran casa comercial en Río Branco y van a Yaguarón a invitar o a buscar un alumno del elemental del colegio que ellos van allá para trabajar con ellos. Este alumno va a trabajar con ellos. Si ellos se estiman mutuamente, y más tarde este hombre viene a ser gerente de la tienda, y ellos, los hermanos Aspiros, Simón, Esteban y Rufina, hacen mucha cuestión, que él viva muy cerca de ellos y le facilitan la construcción de una casa cerca de la tienda para que él pudiera auxiliarlos, porque ellos estaban ya enfermos, eran personas solas, viejas, y de ese entrelazamiento entre esos hermanos vascos y mi padre, que viene de Yaguarón. Entonces estamos hablando de frontera, ¿no?, de comunión de gentes que vienen de todas partes. Vienen gallegos, vienen palestinos, vienen libaneses, y se unen y trazan una vida casi junta. Y le digo más, y esa casa, que es construida con mucho amor y bien proyectada por un ingeniero que no era ingeniero, era un técnico en edificaciones, pero que tiene un largo trabajo en Yaguarón, que es el mestre Prior, que es aquel que tiene trabajos de escultura. Sí. El mestre Prior, creo que después no evaluó la fuerza del río en subir escalones. Claro. Y construyó solo 3 escalones. ¿Qué pasa? Cuando nos mudamos para la casa, yo tenía un año poco, fue en el 59. Un mes después vino la gran creciente del 59 y que dejó la casa
Fue la primera experiencia traumática para mi madre. Desde aquel entonces, toda la vez que la creciente invadía mi casa, mi madre le hacía la pregunta: ¿por qué construiste esta casa aquí, Ney? Cuando cuento esa historia al director, él me dice: con esa pregunta está el argumento de la película. Vamos a hacer a partir de ahí. ¿Por qué has construido esta casa aquí, Ney? Increíble, ¿no? Bueno, y te cuento que primero que vamos a hablar un poquito de la Casa Aspiros. Fue fundada en el 1900. Los hermanos Aspiros parece que vinieron de Guipúzcoa, en la República Vasca, y se instalaron aquí en Jaguarón, aquí en Río Branco. Me contaron, no sé si es cierto, que la primera edificación donde la tienda funcionaba era cerca allí de donde fue el oasis por allí. Mi hermano es un gran memorialista. Na verdade, eu estou te contando o que ele me conta. Quando começou a construção do puente, eles eram uma tienda muito forte. Vamos fazer um edifício que esteja del mesmo, digamos, porte de la imponencia de puente. Quizás, tal vez, porque los vascos están en una región montañosa, ¿no? Donde están allí de guardianes, allí, ¿no? Sí, sí. Y tanto que Martina, charlamos sobre eso y Martina aprovechó eso en la música de la Casa del Río, que está Dona Rufina ahí en la ventana, sí, como guardiana de la frontera, ¿no? Muy buena, la letra muy buena. Y empiezan a construir eso y contratan incluso, según me cuenta mi hermano, al ingeniero que construyó el puente. Sampognaro, creo, que diseñó el puente, un arquitecto italiano. Sí. Incluso en un cuento de Chile, para tú veres cómo es antigua la Casa Aspiros, en un cuento de Chile, la gente que antes del puente que cruzaba en bote, unos allí están charlando, allí, los personajes, no, yo voy a la Casa Aspiros a hacer compras. No. Okay. Entonces, esa Casa Aspiros es una marca muy, como te voy a decir, marcante en la comunidad fronteriza. Sí, 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 aquí. Sí. Porque tenía una mercadería que venía todo importado, ¿verdad? Sí, venía todo, era fantástico, ¿no? Me acuerdo todavía de algunas cosas, después allá por el 78, 77, cuando mi padre sale del edificio allí y va para la otra, ya habían muerto ya los hermanos Aspiros, y había muchos, ¿sabe? Zapatos, manequines, y en aquella época era el modernismo, claro. ¿No? El modernismo, creo que aquello fue destruido como basura, sí. Que es una lástima, ¿no? Nos gustaría haber conservado eso. Bueno, volviendo a la historia, ellos contratan a mi padre. Entonces, mis padres son de familia, de pequeños productores rurales. Mi padre del Telho, da zona do Telho, y mi madre de la colonia San Luis, que es colonia portuguesa allí en Jaguarón. Mi abuelo, Luis, era uruguayo, era Luis Pasos, también era del lado uruguayo. Y mi abuela muere muy temprano, él tenía 5 o 6 años. Y en aquella época, sabes que la prole era inmensa, ¿no? Eran 16 hijos. Ella murió con 40, 50 años y con 16 hijos. Y mi abuelo empezó a largar allí los niños, claro. Con los tíos. Claro. Y mi padre tuvo la suerte, son cosas del destino, ¿no? Que uno después
Bueno, si no fuera esa tragedia, de repente yo no estaría aquí. Claro. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Porque mi padre viene con otra hermana, que era Yolanda, viene a ser criada por unos tíos aquí en Jaguarón, que era el tío Gemica, la tía Gemica y Avelino. Y ellos eran un casal que no tenía hijos y los ponen a estudiar, porque si quedar en el campo no tendría esa oportunidad. Entonces ponen a papá a estudiar. Mi tía después fue funcionaria del Banco de la Provincia. Y mi papá, siempre muy estudioso, él tenía también una inclinación grande hacia la religión, como ahí hacer trabajos comunitarios y ayudar a la gente. Ya me contaron que él participó en el círculo operario, participó enseñando a los jóvenes a leer y tal. Y acontece ese encuentro. Entonces los hermanos Aspiros van al colegio y preguntan cuál es el alumno mejor comportado, que tiene mejores notas, y le presentan a mi padre. Empieza esa relación. Él trabaja, eso fue en 1937, y él trabaja como empacotador, allí trabaja con ellos hasta 1943, 44, y decide salir de allí para alistarse en el ejército brasileño, porque había la Segunda Guerra y tal. Sí, sí. Y él era un hombre idealista. Creo que estaba pronto, menos mal que acaba la guerra, él está en el ejército. Los hermanos Aspiros van a buscarlo a Jaguarón y le ofrecen de esta vez, no, nosotros queremos que tú vayas y queremos que tú seas el gerente de la tienda. Entonces él vuelve, trabaja con ellos ya están empezando a quedarse viejos. Él era muy activo en la cuestión de cuidar de la gente, ¿sabe? Yo cuento una historia que mi padre me tuvo como cobaya, porque él aprendió a dar inyección conmigo. Contigo. Porque uno al domingo iba a las tías allá y llegaba allá y decía, pero ¿cómo Jorge está flaquito? Hay que darle calcio. Entonces me dieron, hay que darle calcio. Sucedía lo mismo. Me dieron 60 inyecciones de calcio, una todos los días a las 5:30 de la tarde. Yo estaba jugando el fútbol allí en el campito de Cardoso, ¿sabes? Allí donde es. Sí, sí, sí. Y oí el grito de Dalibinha, que era nuestra madre, segunda madre. Jorge, ven que está na hora da injeção. No era fácil. ¿Viste? Entonces los viejos querían que él quedase allí. Ahí ya te conté esa historia. Hacen que él construya esa casa ahí. Y ahí vivimos en esa casa, ¿no? Yo crecí ahí. Y te digo que ese cuarto también es un recorte de las memorias fragmentadas. Y con la participación, como dijiste en la introducción, de varios amigos que estuvieron en la casa o hicieron parte de la historia de la casa, o que la presencia de ellos o lo que ellos representan es lo que nosotros, mi familia, ahora yo como hijo de Ney Passos y padre de Santiago y Ana Julia, que son los que están en la Casa del Río, y Santiago y su compañera Ana Julia, y María Fernanda, compartimos en la cuestión cultural, que para nosotros la cultura siempre fue lo principal. Y Jorge, lo que no sé, todos los televidentes se darán cuenta, ¿no? Que si no hay una movida de ustedes, la Casa Río aquella pasa por desapercibida, solo pasa por control de las aguas cuando crece, ¿verdad? No quedan sabiendo de la historia que hay y que se une mucho a la Casa Aspiro, ¿verdad? Sí, claro, pero tanto que estuve charlando con Santiago sobre eso, que la casa no se ve,
que es una contradicción, ¿no? Porque es una casa bellísima que tiene una arquitectura estilo español, ¿no? Bien en la esquina, que va camino al Remanso. Pero ¿quién pasa por el puente? No sé si es la curva, que está medio escondida allí. Y como está fuera también de la calle principal del centro comercial, también está medio, por un lado está protegida, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Pero eso que los actuales moradores de la casa quieren hacer, que el barrio Remanso, ya tomando tu pregunta como un gancho para decirles que Santiago y Ana Julia son invitados por mí, porque la casa desde el 82, mi padre no aguantó la presión de mi madre en quererse ir por las crecientes. Y se muy contrariado, se mudó a Jaguarón y alquiló la casa. Hubo la creciente del 84 y la casa quedó medio deshabitada, exactamente por ese problema de la creciente que hubo muy grande. Después, unos años después, nos busca la gente de la capilla de San José, que había sido destruida, y que ellos tenían un proyecto de hacer una casa de pasaje para jóvenes. Y nos preguntan a la familia, ¿no?, si nosotros no cederíamos la casa. Nosotros cedimos la casa por varios años, hasta que después fue el proyecto San José, no me acuerdo ahora el último nombre, pero ahí ya pasó a la gestión del Estado, ¿no? Ya pasó. No dejó de ser algo religioso, pasó a la gestión del Estado, y en 2019, creo, que ellos consiguieron construir un predio allá en La Cuchilla y salieron de la casa. Yo venía pedalando por aquí, por la avenida Centenario, y Santiago y Ana Julia estaban en la ciudad de Pelotas, trabajando con Airbnb. Él tenía en la casa, trabajaban con hospedaje, él estudiaba, ella es arquitecta, hacían trabajos ahí. Y yo pensé, esa casa sería interesante para ellos vivir aquí y hacer el Airbnb aquí, porque creo que hay un potencial turístico muy grande en esta comunidad aquí de la frontera. Y ellos aceptaron la idea. Me acuerdo que la mudanza de ellos fue bien así, un día después cerraron el puente. Pasaron un día por la pandemia. sí, sí. Y ahí se instalaron en la casa, y antes de pensar en cortometraje y algo, ya comenzaron a trabajar, a recuperar la casa con esa visión que ellos tienen, de traer colores, muchos colores. Hicieron varias pinturas allí, murales, ¿no? Hubo una vuelta a la comunidad, digamos. Se empezaron a hablar de nuevo, ¿sabes? De las personas que participan en el corta, que tienen ese contacto con la casa, que es del lado uruguayo, Carolino Correa. Sí, lo vi que estaba... Porque Carolo también hizo parte de la casa como marinero, ¿entendiste? Era el ambiente de él de allá. Sí, además de hoy ser un gran artista, un gran compositor, fantástico. Él también nosotros teníamos una relación muy apegada con los marineros, que eran gente de la familia. Me acuerdo de Medina, el propio Luis Spillman, que después va a construir el Remanso, y que su hijo hoy vive al lado de la casa, que es Leo Spillman, que también es gente así, de Borges, de Fagundes, ¿entendés? Tenemos otro invitado que es Regiardo. Regiardo, ¿por qué? Porque desde niños yo enseñé a mis hijos, les enseñé la murga y tal, y ellos recuerdan que la primera vez que vieron una murga los llevé a La Cuchilla para ver la operaria. Entonces la invitación a Regiardo. Laura Correa, porque
trabaja con música, también tiene esa conexión con la música. Che, un homenaje, va a ser un homenaje póstuma. Leandro Barrios. Leandro, Jorge Leandro. Qué trabajo tiene Leandro también en el área cultural, muy amigo de Santiago, de Fernando. Amigo de todos nosotros. Amigo de todos nosotros, que es una lástima. Su esposa Mireya, esos son que me acuerdo. Del lado brasilero, Helio Ramírez, que fue mi parcero durante mucho tiempo, hicimos música juntos en el Americano, que estuvo Lalo aquí estos días y contó aquella... yo, Helio Ramírez y Plinio Silveira. Tenemos... Muchos referentes culturales de la frontera, sí, ¿verdad? Sí, y mis hijos que dan sus depoimentos allí, ¿no? Y Martín César, que durante la filmación no pudo estar, pero entró en el documental a través de la música, ¿no? Jorge, sabemos que, por lo que nos cuentan los memoriosos, que la Casa Spiro, con la muerte de los hermanos, su padre continuó y continuó en un apogeo, un auge muy grande, ¿verdad? La empresa. Sí, se mantuvo desde del 72, 73 creo que fallece la señorita Rufina, que fue la última de los hermanos. Pero te observo que antes mismo los hermanos ya habían vendido la tienda, el nombre de la tienda, no el edificio, el nombre para mi padre. Y mi padre tuvo, sabes cómo son los comercios de frontera, dependen mucho de las fluctuaciones cambiarias. Me acuerdo sí que en las épocas áureas había 6, 7, 8 funcionarios con varios departamentos en la tienda. Venía viajantes de Montevideo una vez, 2 veces por semana a hacer... traen, ¿sabes? Vienen con la maleta a ofrecer las novedades, tal. Mi padre viajaba seguido por el tren a Montevideo a hacer compras, ¿no? Balmoral, toda aquella industria uruguaya que después, por la globalización, va a desaparecer. Todo eso pasó por nuestros ojos en la Casa Spiros. Chocolates Águila, ¿sabe? Telas, cobertores, Aurora. La gente venía y pasaba la tarde, se llevaban 20, 30 cobertores de aquellos, ¿no? Y según nos contaron, venía gente de Brasil, de Porto Alegre. De toda parte. Para la época que ella era... De Río Grande venía una señora, que era la señora Lala, creo. Y ella venía temprano en el tren que venía de Río Grande y pasaba el día en la tienda comprando para llevarse a Río Grande. Y me acuerdo que mi padre siempre la invitaba a almorzar allá en casa. Y el tren, imaginas, yo tengo en la mente todavía aquella puente colmada de gente bajando del tren y la gente desciendo allí en Jaguarón y llenando el puente para venir a los comercios en Río Branco. Claro, ¿no? Exactamente. Y hoy sería lo mismo que la gente de venir los brasileños a los free shops. pues ¿verdad? sí, Era el comercio que había en el momento. Sí. El Y mayor con comercio. productos uruguayos, Sí, ¿no? sí. Mucha lana también, productos de lana. Que el brasileño buscaba mucho, ¿no? Incluso te cuento una pequeña anécdota que hizo parte de la música de Martín, que se inspiró también para hacerlo. Mira vos, que la madre de Martín hacía ponchos en Jaguarón y vendía entregaba a mi padre para vender. Y esos ponchos auxiliaron a Martín a estudiar, que le pagaran los estudios. Mira vos, ¿no? Cómo todo se interliga ahí en la frontera, ¿no? Y esas historias ahí que van. Jorge, ¿hasta qué año estuvo su padre con la empresa? Che, mi padre hasta el día que murió. Él era apasionado por la Casa Spiros, por Río Branco.
por su chácara, se levantaba a las 5 de la mañana y tomaba baño frío, iba al campo, a las 9 ya estaba en la tienda. Me acuerdo que los sábados y domingos, cuando había mucha crisis por esos problemas de cambio, Sí, sí. mi padre, nosotros estudiábamos en la ciudad de Pelotas y él no se vendía casi nada. Lo que él vendía en la tienda, sacaba las telas de aquellos mostradores y ponía allí zapallos, mogangos, Sí. melancías, maíz verde, traía de la chácara para vender allí, para mover un poco la Claro, cosa. era la forma de... La forma de sobrevivir en la crisis, ¿no? Claro. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Bueno, Jorge, nosotros a cada visita que tenemos le hacemos un pequeño regalo, un obsequio para guardar el recuerdo. Es de los amigos allí de Las Vegas. Lo he acompañado en tus programas siempre. Sí. Soy un fan. Muy lindo. Muchas gracias a los amigos de Las Vegas. Sí, claro, lo guardaré con mucho cariño, con recuerdo de esta noche que aquí estuvimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El siguiente espacio es presentado por Cuchillería Artesanal. En Río Branco, celular 097-332-841. Cuchillería Artesanal WL, formando parte de tu vida. Bueno, Jorge, nosotros durante el programa tenemos un pequeño espacio donde hacemos 3 preguntas al invitado sobre, más o menos sobre los temas que charlamos. No hay problema ninguno. No. Jorge, le hago la primera. ¿Usted cree que las personas de nuestra frontera se dan cuenta de la íntima relación cultural que existe entre los habitantes de Río Branco y Yaguarón y viceversa? Juan, yo creo que sí. Y te respondo con una frase, digamos, que el fronterizo, acima de todo, es un doble chapa. ¿No? Entonces, estar ahí en ese espacio en que la gente se comunica, interviene uno sobre el otro, que hay consecuencias de una actitud de un lado y de otro para el bien, ¿no? Creo que la mayoría de la gente se da cuenta de la importancia que es esa comunión entre las dos ciudades. Yaguarón cuida de sus construcciones antiguas, ¿verdad? ¿Qué siente usted cuando ve el primer resguardo aduanero con el Brasil, dispuesto por el presidente Rivera en 1831, nuestra querida aduana vieja, ya casi destruida? Veo con mucha lástima, ¿no, Juan? Pero veo con lástima, pero no con desespero. Creo que es un edificio emblemático de Río Branco. Si miras, toda la gente ya miró fotos de la construcción del puente. Siempre aparece la aduana vieja. Estuve charlando con los vecinos del Remazo y Santiago y Ana Julia tienen hasta un proyecto para presentar o que se haga un movimiento de la comunidad. Creo que el edificio pertenece al Ministerio de la Hacienda, creo que de la aduana, ¿no? Para intentar recuperar ese predio, hacer allí un polo cultural, ¿no? ¿Usted sabía, Jorge, que años atrás Neve Vitar Abdala, cuando era edil departamental, presentó un proyecto y fue aprobado, pero jamás se hizo nada, ¿no? Quién sabe, hay que retomar ese proyecto, ¿no? Jorge, ¿usted cree que los pueblos pobres económicamente, ¿verdad?, si se lo trabajara su cultura, serían un poco más felices? Acá creo que puedo hacer un comentario que sobre tu propio trabajo. Creo que
que tú trabajas en ese sentido de recuperar esos personajes que parecen así, que están con grandes dificultades, que ejercen trabajos primitivos, ¿no? Que trabajos muy sufribles, manuales. Y creo que a través de esa fuerza, de ese enfoque, valorizan a esa gente. Entonces, valorizar a la gente a través de la cultura, exactamente de lo que tú haces, y muy bien, los trae a un espacio de valorización personal que solo puede redundar en beneficio. Si nos empezamos a estudiar, si empezamos a pesquisar, ¿verdad? Si empezamos a buscar historia, ahí nos damos cuenta más que estamos unidos, ¿verdad? Y no de ahora, de muchos años atrás. Sí. Yo creo que lo único que nos separa es el idioma nomás, ¿verdad? Y estamos muy cerca, ¿verdad? Jorge, muchísimas gracias, ha sido un gran placer, verdaderamente. Yo que agradezco, y para mí también fue un gran placer charlar contigo y con la comunidad de Río Branco. Y viste que pongo un poquito el portugués para ser bastante portuñol, ¿verdad? Sí, el portuñol es nuestra lengua, ¿no? Muy obrigado, muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, ha sido un gran placer estar junto a ustedes. Los esperamos el viernes de la próxima semana con otro encuentro de la pulpería. Gracias a todos.